Muy buenas tardes televidentes del programa Notisabios TV. Él es Diego Mazo y yo soy Fabián Oquendo. Y en el día de hoy les vamos a presentar como primera noticia las elecciones de la presidencia de Estados Unidos. Y como segunda noticia y nota informativa, les tenemos un artículo sobre los orígenes y evolución del conocimiento contable publicado en el año 2002 por el contador y escritor brasileño Antônio Lopes de Sá. El candidato republicano Donald Trump será el próximo inquilino de la Casa Blanca, después de un largo y ajustado escrutinio. Trump se ha hecho ya con 290 votos de los 270 necesarios para ocupar la presidencia de Estados Unidos. Estos resultados tomaron por sorpresa a las comunidades inmigrantes, a los famosos y a las personalidades de Estados Unidos y del mundo. Según ha anunciado Donald Trump, sus propuestas consisten en una política aislacionista de los Estados Unidos, retirar a los Estados Unidos del Tratado por el Calentamiento Global de París y cerrar los tratados de comercio con muchas naciones, además de construir un muro para los inmigrantes mexicanos que, según él, ellos mismos pagarán. Para seguir con la segunda parte de esta noticia, le vamos a dar a conocer el artículo publicado en 2002 por el brasileño contable Antônio Lopes de Sá, que se llama Los orígenes y evolución del conocimiento contable. En este artículo él nos da un corto y claro resumen acerca del origen y la evolución de la contabilidad a lo largo del tiempo. La primera parte del documento nos habla del origen de la contabilidad, que nace desde las primeras civilizaciones en la prehistoria. Nació desde la intuición de los primeros seres humanos para registrar los recursos y riquezas que poseía, lo que se denominó riqueza patrimonial, surgiendo así los conceptos de calidad, de cualidad y cantidad. La cualidad se define como las propiedades que tiene una cosa, y la cantidad se define por cuántas cosas hay y cuántas veces se repite. Algo que el día de hoy conocemos como inventario. Esto se registró a través de aumentos y disminuciones. Estos aumentos y disminuciones dieron paso a las primeras operaciones matemáticas, que fueron la suma y la resta. También surge la cuenta, y es la primera percepción sensitiva de la riqueza patrimonial, lo que se concluye así, que la contabilidad surge como una práctica para sobrevivir, y en ella surge la escritura para registrar hechos y las primeras operaciones matemáticas. Luego, las civilizaciones antiguas que ya conocemos como Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, buscaron reemplazar la contabilidad mental para guardar la memoria de los hechos ocurridos. Como creo que saben, al haber tanto comercio, las personas se les dificultó mucho guardar todo lo que sucedía en la memoria. Entonces, para eso optaron por nuevos registros escritos para que no fueran olvidados. Los criterios de escritura son las formas o maneras en las que se registra la contabilidad. En este caso se utilizaron instrumentos como piedras de arcilla, barro crudo, tablas de arcilla que fueron utilizadas en Mesopotamia, arcilla cocida, hasta llegar al papiro insertado por los egipcios. En esto se registraban los movimientos diarios y se identificaba lo que es mío y lo que es suyo, lo que dio paso a la aparición del débito y del crédito. Algunos costos también para saber cuánto voy a gastar en el producto en específico. También se dieron dispensas, los inventarios pues, que ya definí de cualidad y cantidad, las entradas y salidas y unos balances para conocer el resumen de todos los movimientos de un determinado periodo. Todo esto se dio a través de letras, números, jeroglíficos como lo fueron los egipcios o símbolos. Otro gran avance que tuvo la escritura contable en la edad antigua fue separar en forma concreta lo que se gastó, lo que se aportó, el provecho o la pérdida que ocurrió. También se hallaron en Sumeria pruebas de revisiones
de los registros contables, lo que dio paso a las primeras auditorías. Los libros que se conocen de esta época y que están relacionados con la contabilidad, pues los que nos permiten saber toda esta historia de la contabilidad, son la adversaria o memorial para las anotaciones simples del día a día, como un borrador o agenda de memorias, el Codex Rationum, que era un colector cuenta a cuenta, registrado en forma sistemática u organizada, separando los hechos por naturaleza. Otros libros eran el Code Accepti Expensi, el Calendarium, el Liberis Familiae o Liber Patrimonium. Luego de la caída del Imperio Romano, que ustedes ya saben, pues fue primordial en la evolución de la contabilidad, llega un nuevo sistema que arrasó con todos estos saberes y conocimientos. Se da un estancamiento en el pensamiento y en la búsqueda del conocimiento. Una ruptura de la evolución contable, y no solo de la evolución contable, sino de las demás áreas y de los demás saberes. Se tomó nuevamente una contabilidad primitiva, y este periodo oscuro fue denominado como Edad Media. Este periodo duró desde el siglo V hasta el siglo XV. Pero no llegó hasta este siglo en Italia, donde se empezaron a crear las primeras empresas, y esto dio paso nuevamente al crecimiento del comercio y a la evolución nuevamente de la contabilidad. La contabilidad se inició primeramente con las partidas simples, en las que se registraban los hechos colocándolos en forma horizontal. Después dieron paso, estas partidas simples evolucionarios y dieron paso a las partidas dobles, llamadas también partidas italianas o a la veneciana, y consisten en que toda partida le corresponde una contrapartida y donde a todo débito le corresponde un crédito del mismo valor, y viceversa. El débito y crédito eran relaciones de derecho, las bases de lo mío y lo suyo, que se dio también en la época primitiva. El primer libro impreso que difunde estas llamadas partidas dobles fue escrito por el fraile franciscano Luca Pacioli o Pacioli, y se llamaba Summa de Aritmetica Geometrica Proportioni e Proportionalita. Los libros contables que también se destacan en Italia, como los básicos, son tres: el de esbozos o anotación inmediata, el que se llama el borrador, que todavía existe; el de operaciones diarias, preocupado por evidenciar cada jornada, el libro diario, hasta hoy también todavía se lleva; y el preocupado por registrar cuenta a cuenta, y que era el libro mayor, razón. El pensamiento de lo contable ha experimentado a través del tiempo una evolución conceptual. Algunos escritores importantes del siglo XVII aportaron al crecimiento del conocimiento contable en Italia. Estos fueron Giovanni Antonio Mostecchi, Ludovico Flori y Bastiano Venturi. En los Países Bajos tenemos a Simon Stevin, en Francia tenemos a Claude Hirson y Delaporte. Delaporte también fue precursor de una de las teorías de las escuelas de pensamiento contable. Entre los que más se destacan también entre estos pensadores fue Angelo Pietra, con su obra Indirizzi degli Economi, que tiene un gran valor de introducción a lo doctrinado, es decir, ha evolucionado desde un concepto empírico a un concepto más científico. Y Delaporte con el libro Traité de la Science des Négociants et teneurs de libres. Al inicio del siglo XIX se buscaba para el campo contable un avance doctrinado de mayor seriedad y alcance, ya que los libros anteriores y las teorías anteriores se basaban en hipótesis, pero sin algún tipo de comprobación exacta. Y para eso se crearon las escuelas de pensamiento contable. Así es, Fabiana. Podemos afirmar que en el siglo XIX, por la búsqueda de querer hacer la contabilidad una ciencia por el amplio ambiente positivista, recordemos que el positivismo es
el movimiento filosófico que nos expone la idea de que el único conocimiento válido es el de la ciencia y se obtiene a través de lanzar hipótesis y comprobarlas o falsearlas. Por este amplio ambiente positivista, en Italia se puede decir que fue la cuna del raciocinio contable a través de la ciencia, ya que nos dio 4 grandes escuelas del pensamiento: el contismo, el personalismo, el controlismo, el haciendalismo y el patrimonialismo. El contismo decía y sostenía que las cuentas son el objeto de la contabilidad, tratando de esforzarse para darle una concepción científica a las cuentas, tomando lo que se registra como fenómenos patrimoniales. El padre de esta doctrina fue Giuseppe Bornacini. También predecesores de esta doctrina fueron de Laporte y de Granges, el filósofo. El personalismo, representado por Giuseppe Cerboni, y su máximo genio fue Giovanni Rossi, que se enfocó mucho en la administración. La responsabilidad personal entre el gestor y la sustancia patrimonial. Eso era lo que exponía el patrimonialismo como su principal idea: no solo registro de los fenómenos, sino sus relaciones jurídico-administrativas y sus influencias. El controlismo, Fabio Vesta, que antes se tornaba neocontista, pero se pasó al controlismo, con su obra La Regioneria, decía cómo definir la ciencia y la administración, y cómo debía ser la administración patrimonial, que debía ser muy relevante, que la administración de órganos y haciendas también debía tomarse muy en cuenta. Fabio Vesta sostenía que hay concominantes. El controlismo sostenía que el control del patrimonio en 3 tiempos: concominantes, subsecuentes y antecedentes. Estudia la administración también principalmente. El haciendalismo, esta corriente fue surgida en Alemania y desarrollada en Italia, pero no duró mucho, muy criticada debido a que no estudiaba el porqué ni justificaba el patrimonio ni lo clasificaba, solamente decía que había patrimonio o riqueza haciendal. Esa corriente le favorecía mucho a los burgueses de aquella época, del siglo XIX, de la segunda mitad, que fue cuando surgió toda esta corriente. Y finalmente el patrimonialismo, que es la más vigente hoy en día y la más acertada, se puede decir, que es la ciencia que estudia los fenómenos del patrimonio haciendal. Divide los estudios en estática patrimonial, dinámica y revelación o levantamiento patrimonial. La estática es como si hacer un punto de corte, como si el patrimonio en un momento dado, y examinar la comparación cualitativa y cuantitativa de ese patrimonio. La dinámica patrimonial es un todo continuo, ya sea por gestión o por razones externas, y esto lleva a la vez a la revelación patrimonial. Bueno, la actualidad científica de la contabilidad, principalmente debemos decir que en la contabilidad hoy en día se están despertando de nuevo los estudios, pero estos estudios básicamente a lo largo de la historia han sido de parte individual, o sea, subjetivos. No ha habido un verdadero interés por investigar más sobre la contabilidad y su objeto. Estas corrientes buscaban hacer una contabilidad objetiva. Todas querían decir que era la contabilidad y como ir todas por un mismo camino para guiar la contabilidad a un fin único. Y la actualidad empírica y normativa, pues lo empírico es lo a través de la experiencia, pero las normas empíricas que hay en la contabilidad han nacido a través de decisiones arbitrarias y subjetivas de pocas personas, aprobados por grupos reducidos, como por ejemplo los principios generalmente aceptados son por grupos muy reducidos, y el empirismo es un generador de normas subjetivo, sin sustentación doctrinaria, ni información ni demostración. Las normas empíricas solo buscan el objeto técnico de la contabilidad, o sea, el contabilizar, no buscan
el por qué ni entender la contabilidad. Y las tecnologías y las técnicas, las diferencias son: las técnicas existen hace más de 6.000 años. Todos son técnicas. El contabilizar es una técnica, desde las cavernas siempre es una técnica. Es decir, las técnicas son lo más práctico, mientras las tecnologías es cuando se mezcla la técnica con ciencia. Allí surge la tecnología contable, que surge hace más o menos unos 200 años. Las técnicas son instintivas y se aprovechan de la evolución de la inteligencia para aplicárselo a un determinado patrimonio y la protección, por ejemplo, de templos, del patrimonio de templos, de personas, de familias en el inicio de la sociedad. Los primeros vestigios de la contabilidad están hace más de 30.000 años. Fueron encontrados en Francia, en el Alto de Garona, en Francia, donde la contabilidad se hacía más por instinto que por cualquier otra cosa. Nace como con la naturaleza humana y se desarrolla a través de esto. Y bueno, gracias. Muchas gracias.